armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Están a punto de embarcar en la gran cruzada, para la que nos hemos estado preparando estos meses. Los ojos del mundo están sobre ustedes. Las esperanzas y oraciones de las personas amantes de la libertad en todas partes marchan con ustedes. En compañía de nuestros valientes aliados y compañeros de armas en otros frentes. Conseguirán destruir la maquinaria de guerra alemana, la eliminación de la tiranía nazi sobre los pueblos oprimidos de Europa y seguridad para nosotros mismos en un mundo libre. Eisenhower, carta a las fuerzas aliadas. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy volvemos a viajar a Normandía de la mano de nuestro amigo Sergio Martínez. Espero que esta historia que merece ser contada tenga muchos más episodios y muchos más momentos que recordar y que contar. Ya sabéis que Sergio es guía de viaje en las playas de Normandía y creo que voy a tener la suerte de conocer de nuevo, mejor dicho, redescubrir las playas de Normandía de su mano en un viaje que va a ser inolvidable para muchos que podamos apuntarnos a este viaje con historias bélicas que merecen ser contadas. ¿Qué tal, Sergio? Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme a esta segunda ocasión para hablar concretamente de lo que es la batalla de Normandía, no de lo que la gente o de lo que se suele vender así para el gran público de lo que fue la batalla de Normandía, sino que nos vamos a meter realmente en las claves de esta operación. Y nada, pues con respecto al viaje, pues ojalá en septiembre nos podamos ver aquí, para mí sería un placer. Y nada, mira, precisamente ayer te lo estaba comentando así un poco por privado, tuve un grupo de 8 amigos de Cataluña que vinieron para acá. Y nada, vengo de pasar un fin de semana fantástico con ellos, por allí, por los sitios claves, ¿no? De los que vamos a hablar ahora, así que yo por mí, pues, encantadísimo. Pues estoy poniendo un poco el viaje, que es el de junio, el que tengo ahora mismo la captura, pero la idea en septiembre va a ser muy similar. Y vamos a ver cosas, puntos, que algunos son conocidos y otros muy desconocidos de las playas de Normandía y los alrededores, ¿no? Eso ya lo contamos en el programa anterior que hicimos juntos de Viaje a Normandía y recomiendo a la gente ver ese programa, ver el enlace que puse en la descripción del programa para que descubran el viaje que tú más o menos planificas y organizas una agencia de viajes y yo voy a unirme en él al día septiembre más 5, el 5 de septiembre, para ir contigo y con más amantes de la historia allí a Normandía. El que quiera, que mire si hay hueco todavía para el viaje y que se apunte y que disfrute. Va a ir, también tenemos todavía el factor sorpresa, ¿no? Del otro invitado. Sí, amigo, todavía ¿no? está pendiente, sí. Todavía está pendiente, pero sí, seguro que es espectacular como todos los que se han producido de aquí para atrás, porque se junta todo, pero bueno, no quiero tampoco ya, que ya hablamos en el otro, pero Sí. digamos que se junta todo, se junta esa magia de los aficionados, con la magia del lugar y con la pasión que cada uno le pone, los conocimientos, las anécdotas que siempre pasan, ya sea con gente del grupo o con gente fuera del grupo.
y es increíble. Pues vamos ahí a viajar a Normandía. Esta vez no vamos a hacer el viaje como en el programa anterior, que os recomiendo ver, Viaje a Normandía, que es, digamos, un viaje turístico de cosas que ver en la actual Normandía, ¿no? Relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, sino que vamos a hacer hoy un viaje en el tiempo para conocer las claves o qué supuso, ¿no? Y por qué fue tan importante, ¿no? El desembarco en Normandía en el frente occidental en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues vamos a empezar, ¿no? La primera pregunta, que a veces, claro, aquí cuando empezamos a interpretar la historia, ¿no? Siempre hay unas visiones oficiales, otras que se convierten en oficiales posteriormente y revisionistas, ¿no? Pero ¿cuál podría ser para ti la importancia que tuvo esta batalla, ese día, el día D, el desembarco en Normandía y las batallas posteriores en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial? Pues la batalla de Normandía sabéis que se engloba en el frente occidental, que digamos tiene menos prestigio por motivos obvios que el frente oriental. Más o menos David Glantz estima en su libro Choque de Titanes que hasta 1944, hasta mediados de 1944 para ser exactos, antes de que se produzca, ¿no?, el desembarco de Normandía, aproximadamente el 90% de las bajas del ejército alemán se han producido en el frente oriental, ¿vale? Hasta mediados de 1944. A partir de ahí, durante lo que queda del año y durante también los meses de combate de 1945, más o menos la proporción de bajas entre un frente y otro van a ser en torno al 35% para el frente occidental y un 65% para el frente oriental. Cuando analizamos las campañas del ejército alemán, nos damos cuenta que cada año tiene su gran operación, ¿no? Evidentemente, la de 1939 fue el ataque a Polonia. En 1940 tenemos la conquista de Francia, principalmente, aunque también pues, se producen otras operaciones en Dinamarca y Noruega. 1941, año clave, Operación Barbarroja. 1942, Operación Azul para conquistar Stalingrado y el Cáucaso. 1943 tenemos Kursk y 1944 ¿qué tenemos? No tenemos nada aparentemente, ¿no? Es un año que se deja puramente a la defensiva. Sin embargo, fue realmente la batalla de Normandía por así decirlo, la gran operación que le va a tocar a la Wehrmacht en este año y donde se va a poner toda la carne en el asador. Es aquí en Normandía donde se envían pues gran parte de los recursos con los que cuenta Alemania. Bueno, que el desembarco, mejor dicho, se produzca en la costa normanda y únicamente en un primer momento afecte a media docena de divisiones, ¿no?, que van a ser las que reciben el impacto inicial, no significa que a partir de ese punto toda una serie de divisiones, ya sea de infantería o sobre todo Panzer, divisiones de élite, se pongan manos a la obra y marchen, ¿no?, para allá, para intentar contener la invasión y, por supuesto, para rechazarla, ¿no?, porque es el primer objetivo inicial. Entonces, vuelvo a insistir, ¿es la batalla de Normandía un acontecimiento determinante? Desde mi punto de vista, sí, porque la gran pregunta, ¿no? ¿Hubieran podido vencer los alemanes a los soviéticos si no se produce el desembarco de Normandía? Probablemente sí, pero hubiesen necesitado muchísimo más tiempo, muchísimo más tiempo. Yo calculo, esto es especular por especular, pero como mínimo un año hubieran necesitado de tiempo extra para vencer a Alemania sin este gran desembarco en Francia. Pero bueno. No, y de hecho, Stalin estaba obsesionado con la apertura de este frente, ¿no? De este segundo frente, que ya había otro frente, ¿no? En la zona sur, en Italia. Sí. Incluso, bueno, posteriormente hubo el desembarco en la zona sur de Francia, pero lo que ellos querían era un cuchillo, ¿no?, que amenazase directamente a la industria alemana situada en el Rin y en el Ruhr. Es decir, esa zona que es como la columna vertebral de Alemania, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, cuando se inicia la operación Bagration en 22 de junio del 44, siempre se dice que el frente oriental era una especie de cascarón donde únicamente había fuerzas alemanas en primera línea, porque ya no les quedaba nada en retaguardia. Bueno, en el frente occidental había en torno a las 49 divisiones alemanas. Si esas 40 divisiones alemanas pues hubieran estado reforzando el frente oriental, pues a lo mejor otro gallo hubiera cantado. En cualquier caso, con invasión o no, los alemanes ya estaban preparados porque sabían que en 1944 era el año del desembarco y tenían a sus fuerzas pues preparadas para la ocasión.
Pues vamos a lo primero, ¿no? Todo el mundo esperaba, ¿no? Este segundo frente que se abriese. Era algo que, digamos, estaba anunciado. Era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y aquí, ¿cuándo empiezan los alemanes a la construcción de este muro atlántico? Que es lo que más se puede ver ahora que se va a Normandía, se va a ver in situ una parte del muro atlántico, no a lo mejor la más protegida, pero sí una parte importante del muro atlántico. Digamos que la construcción del muro atlántico como tal, ¿vale? Va a comenzar a finales de 1941 tras el fracaso alemán por conquistar la Unión Soviética. ¿Significa esto que anteriormente no se hubiesen producido construcciones? No, realmente las construcciones digamos que van a ser una deriva de ese primer intento alemán en conquistar la famosa Operación León Marino, ¿no? Que como sabéis nunca se va a llegar a producir este intento alemán por hacer un asalto anfibio a Gran Bretaña, pero digamos que ya a partir de ese momento se hace una gran concentración de tropas en el paso de Calais, que es donde se concentra mucha artillería para comenzar a bombardear a Gran Bretaña, y ya a partir de ahí mucha se queda ahí y comienza de alguna forma a fortificarse. Sin embargo, lo que es la orden como tal no va a llegar hasta diciembre de 1941, momento en el que pues, los alemanes se estancan ante Moscú. Se sabe ya que la guerra no va a finalizar, contra la Unión Soviética me refiero, y también tenemos la entrada en juego de Estados Unidos, que como sabéis entra a raíz del ataque japonés en Pearl Harbor, y Alemania, pues de alguna forma esperando que los japoneses le devuelvan el favor y le declare la guerra a su vez a la Unión Soviética, pues Alemania le va a declarar la guerra a Estados Unidos. Con esto tenemos que los alemanes saben perfectamente que Estados Unidos, en el momento en el que entra en guerra, finales del 41, apenas tiene un ejército de 100.000 hombres, es un ejército muy pequeñito, su industria no está, digamos, enfocada a la producción bélica, pero saben que Estados Unidos evidentemente es una gran potencia industrial y que va a necesitar muy poco tiempo para ponerse manos a la obra, para ponerse plenamente a funcionar, a reclutar y a establecer un buen ejército. Y el plazo que los alemanes calculan en el que el ejército estadounidense ya va a estar listo para representar un problema y para hacer su intervención en el frente europeo, en el teatro europeo, ellos calculan que aproximadamente un año. Y se van a equivocar por poco, porque el desembarco en el norte de África, la Operación Torch, va a ser en noviembre. Es decir, que tardan justo 11 meses. Esto va a ser el resultado de, como sabéis, la conferencia de Arcadia que se produce entre el presidente estadounidense Roosevelt y el presidente inglés Winston Churchill, que se van a reunir a principios de 1942 para establecer cuál es el enemigo, si es Japón o si es Alemania, perdón. Me refiero al enemigo prioritario, en quién se van a fijar antes. En esta conferencia, y por desgracia para Chiang Kai-shek, deciden que va a ser Alemania, y a partir de ahí ya van a empezar a establecer planes para hacer una entrada a lo grande en el teatro europeo. Finalmente, y tras muchos debates, los estadounidenses saben que quieren desembarcar ya directamente en Francia, pero los británicos se imponen un poco por esta prudencia, ¿no?, que tienen, y van a establecer el norte de África para desembarcar. Esto por un lado, ¿vale? Bando aliado. Ahora nos vamos al bando alemán. Los alemanes, sabedores de que la campaña contra la Unión Soviética va para largo, necesitan, por así decirlo, proteger sus espaldas ante esta inminente participación de Estados Unidos. Entonces va a ser a principios de 1941 cuando comiencen estas obras del muro atlántico. Sin embargo, va a pasar lo que queda de 1941, que apenas son ya unas semanas, va a pasar todo el año de 1942 y va a pasar también gran parte del año de 1943 sin que los alemanes pongan un interés especial en la construcción del muro. Va a ser algo más o menos secundario, en el que ya, pues por así decirlo, van a saltar todas las alarmas a finales del 43 en un informe de Rundstedt que envía Hitler diciendo que realmente no están preparados para defenderse de una invasión aliada, y de que, bueno, pues eso, que si se produce, como es previsible en primavera, pues van a entrar. Y esto es lo que hace saltar todas las alarmas, como digo, ya a finales del 43.
Y ahí es cuando, en parte, ¿no? Se va creando sectores de defensa y es cuando a Rommel le asignan un poco posteriormente el flanco francés, ¿no? Sí, sí, claro. Esta es la fecha en la que Hitler ya ha alertado. Recordemos que en noviembre del 43 ya se ha desembarcado en África, ya han desembarcado en Sicilia, ya han desembarcado en el sur de Italia y, bueno, el frente italiano ya está abierto. Entonces, los alemanes y todo el mundo se sabe, ¿no?, que el frente italiano por ahí no pueden entrar porque es imposible, porque por las condiciones geográficas es muy defendible. Saben que el gran paso lo van a dar en Francia. Entonces, Hitler da la directiva número 51 en noviembre de 1943 en la que se da prioridad por primera vez en toda la guerra al frente occidental. Para ello, pues bueno, se envía como refuerzo a Erwin Rommel, que en un primer lugar va como inspector, ¿no?, del muro atlántico, pero rápidamente se le va a dar el mando del grupo de ejércitos B con el 7º ejército y con el 15. A partir de aquí, Rommel le pone mucho empeño y también se le dan más recursos. No es solo porque venga Rommel, sino porque vino Rommel y porque vino la orden de darle prioridad y de enviar más recursos, tanto en hombres como en material, como en todo, ¿no? Entonces, es ya a finales del 43 en el que los alemanes se lo toman en serio y comienzan a reforzar de forma acelerada todo el muro atlántico. Hasta la fecha, prácticamente lo que se había hecho era reforzar los puertos, porque era por ahí por cualquier puerto por el que los alemanes esperaban que les atacaran. Pero ya Rommel no va a fortificar solo los puertos, sino que va a establecer más defensas en la playa. La idea de Rommel era intentar establecer la defensa lo más profunda posible, ¿no? Defenderse en profundidad. Porque al final, por muy sólida que sea tu línea, por muy dura que sea, si es muy delgada, siempre se va a fracturar. Y una vez que se fracture, te van a entrar. Aquí de lo que se trata es de que haya profundidad, en profundidad para absorber el golpe. Sin embargo, Sergio, claro, Rommel tenía mucha exigencia, pero una cosa es su idea y cómo se tenía que haber hecho y otra cosa eran las posibilidades que había. Sí. Y ahí, Sergio, es cuando entra el concepto, de defensa en profundidad, pero Rommel estaba obsesionado con expulsarlos antes de que tomasen una cabeza de playa, ¿no? Es decir, las primeras 24 horas son cruciales para la defensa, ¿no? Es decir, existe una defensa en profundidad dentro de las playas, ¿no?, y dentro un poco de la costa, pero después unidades móviles que serían las que irían a taponar, ¿no?, esas primeras 24 horas, porque él sabía que si se lograba por parte de los aliados abrir una cabeza de playa sería más difícil expulsarlos, ¿no? Sí, claro. A ver, la batalla de Normandía, y lo vamos a ver ahora a continuación, no deja de ser, una vez que se establecen, ¿vale? Una vez que tu enemigo establece una cabeza de playa, no deja de ser una carrera por ver quién tiene más capacidad para acumular recursos de todo tipo, tanto de hombres como de carros de combate, material, munición, artillería y tal. Es una carrera contra reloj. El que consiga establecer más recursos en el menor tiempo y pueda presionar más al otro, ese va a ganar. O sea, no tiene más, no hay, es simplemente una batalla de desgaste. Y en el desgaste pierde el primero que se queda sin recursos, ¿no? Por simplificarlo mucho. Entonces, claro, si tú dejas a tu enemigo que te establezca esa cabeza de puente, dejas a tu enemigo que comienza a descargar material y encima tú cuentas con pocos recursos y además de que cuentas con poco, sabes, porque Rommel lo sabía, que te van a establecer un control absoluto aéreo en el que van a impedir que a ti te llegue lo más mínimo, pues digamos que tenemos la tormenta perfecta. Además, la zona de Normandía, que sí que es verdad que Rommel no esperaba que atacasen ahí, Hitler sí, fue un acontecimiento que veremos posteriormente, digamos que se puede aislar de una forma bastante sencilla, ¿no? Destruyendo todos los puentes del río Sena que están al alcance de la aviación aliada y luego también pues toda una serie de ríos que hay aquí en la región, el Vire, el Orne y demás. Digamos que la zona se queda completamente aislada y digamos que se puede parar a toda la línea de suministros alemanas que viene desde Alemania. Luego también la red ferroviaria pues va a ser atacada por la resistencia francesa y demás. Y bueno, pues esto va a llevar, luego lo veremos, a que la unidad de Wittmann, ¿no?, el batallón pesado de las Waffen-SS, el 101 de Wittmann, que estaba alojado
prácticamente cerca de Bélgica, tenga que venir con sus Tiger, andando con sus Tiger, me refiero, o sea, Sí, sí, no sí, en que tren no ni puede nada, ir por sino ferrocarril porque uno de los objetivos de la por carretera. resistencia, de los comandos del PSOE, era destruir las comunicaciones ferroviarias, los puentes. De hecho, se ve muy bien en la película del día más largo, cuando acuden en un tren cargado a un convoy de carros, Uh-huh. como destruyen justo a la salida de un túnel. Bueno, no sería verdad esa escena, pero esa escena Sí. simboliza cómo se hizo difícil la llegada de los refuerzos, que era lo que hubiese parado la... Es decir, todo estuvo muy cogido por los hilos, ¿no? Es decir, si hubiesen llegado esos refuerzos en menos de 2 días, puede que no pudieran haber avanzado. Además, era relativamente fácil porque los aliados destruyeron, digamos, todos los puentes del río Sena al norte de París. Entonces lo que hicieron es hacer una especie de cuello de botella en París y todas las tropas que venían para reforzar Normandía tenían que bordear París y a partir de París salir dirección Normandía en dirección noroeste. Entonces, claro, te puedes imaginar que las pocas carreteras que había ahí estaban totalmente sobrevoladas por los aviones aliados. O sea, que no estamos hablando de un campo de batalla de 360 grados, estamos hablando de que sabe que te van a venir por ahí porque Sí, sí, los sí. alemanes no tienen otra opción. Entonces todo esto dificulta mucho más el asunto. Y nada, pues simplemente eso. Ya por concluir con esta pregunta de preparación alemana, como tú has dicho, Rommel, pues sí, es más partidario de colocar a sus divisiones Panzer en primera línea porque sabe que no van a tener opción de venir en retaguardia, Rüsted de colocarlas en retaguardia, finalmente Hitler va a adoptar una decisión intermedia y es mitad y mitad, más o menos, ¿vale? Por explicarlo rápido. Esto va a impedir que se dispongan de las unidades Panzer suficientes en primera línea y las pocas que quedan en retaguardia, al final lo único que van a hacer es ir llegando al frente a cuentagotas sin ningún tipo de capacidad para la concentración y, por supuesto, de organizar un fuerte contraataque porque van a ir llegando, como digo, de forma muy dispersa, con muchos problemas, después del largo camino recorrido, como llegó, por ejemplo, la unidad de Wittmann, como llegó la Das Reich, ¿no? Y ese tipo de divisiones que llegaron ya, pues eso, muy machacadas, y una vez que llegan, entonces empieza el combate real, pues ya me dirán lo que pueden hacer. De hecho, una muestra de que si estuviesen cerca de las playas hubiese habido un éxito es en el contraataque que se hace en Caen, desde Caen hacia las playas canadienses y británicas, que bueno, les llegan a combatir en las playas con unidades, bueno, semiblindadas, no era una unidad Panzer, sino una unidad de granaderos, me parece, pero que sí que si se llega a meter los tanques más cerca de las playas, como pedía Rommel, hubiese sido más fácil el contraataque. Pero yo también entiendo que si hubiesen estado más cerca de las playas, estas unidades hubiesen estado sometidas al fuego de artillería naval. Claro, todo es un poco la balanza, ¿no? Sí, está claro. Se ha especulado mucho sobre eso, que hubiera pasado tal. La 21 Panzer, era una división Panzer, lo que pasa es que estaba dividida en 4 regimientos y algún regimiento pues sí que era más, como tú has dicho, granadero. Pero bueno, a lo que vamos, no se sabe qué hubiera pasado. En cualquier caso, es imposible tener a todas tus divisiones en primera línea, porque tú no sabes por dónde te van a atacar. Entonces, al final estamos en las mismas. La Panzerlehr, la 12ª División Hitlerjugend, la Das Reich, que está mucho más al sur, la segunda Panzer, tal. Son divisiones que, digamos, están en el interior, claro, a la espera de salir también para un sitio o para otro. Pero ojalá, ¿no? Para los alemanes hubiesen contado con 10 o 20 divisiones Panzer más, con capacidad para meter a una prácticamente en cada playa, pero es que tampoco era No, la esos serían realidad. sus sueños, claro. ¿El qué, perdón? Que serían sus mejores sueños. Ah, claro, en sus mejores sueños. Entonces, al final, se hizo lo que se podía. Yo creo, sinceramente, que la única baza alemana para frenar el día D hubiese sido adivinar, bueno, más que adivinar, no, ¿cómo sería la palabra? Descubrir, ¿no? Pillar de verdad con nuestros servicios de inteligencia el lugar exacto por el que le iban a atacar. O sea, ni más ni menos. Con eso se hubiera parado. Y luego también pensemos que se habla mucho de lo que es el día del desembarco,
cuando ya desembarcan las tropas en las playas y eso, el asalto me refiero, los defensores alemanes eran realmente muy, 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 muy pocos. O sea, muy pocos, ni muchísimo menos cuando decimos que estaba la 352 en Normandía, la 716 en el resto de playas, a la derecha de Gaulle, Juno y Sword, y la 709 ahí en Utah. No, al final había pequeños batallones en lo que es la playa de cada una de esas divisiones. El grueso de la división realmente estaba en el interior. Por motivos que luego pues vamos a explicar, no me adelanto acontecimientos, pero entonces, por ejemplo, se calcula que lo que es la playa de Omaha, que tiene una extensión de unos 7-8 kilómetros, había entre 800 y 1000 defensores alemanes. No estaban los 12.000 tíos de la 252 ahí en primera línea. Entonces, 800 o 1000 tíos para defender 8 kilómetros o 7, al final tocas a 100 por kilómetro. Vale que los estadounidenses lo tienen peor, ¿no? Porque atacan y están al descubierto, los otros están perfectamente parapetados y tal, pero al final vas acumulando tropas en las diferentes oleadas y tenemos una diferencia de unos 800 contra unos 30.000, más o menos, que va a haber, ¿no? Al final bueno, al final no, a la media mañana, ¿no? Del 6 de junio, o sea que al final van a pasar sí o sí, y eso en Omaha, que era el sector más defendido. En Utah desembarcaron en un sitio muy estrecho y realmente pues se calcula que a lo mejor a lo sumo había 50 o 100 alemanes defendiendo el WN5, que fue por donde desembarcan en Utah. Entonces, pues eso, ¿no? Tenemos a 40 y pico divisiones en Francia, pero al final la que van a recibir ese primer impacto son un par de compañías o un batallón como mucho que hay ahí en una zona. O sea, y muchos de ellos de tropas de segunda, jubilados. O incluso Ostrupen, como Ostrupen, pasó no, casi todos. un poco en Utah. Entonces, claro, como tú has dicho, tropa con poca calidad, tirando la 252 y luego encima se están enfrentando contra tropa que, vale, alguna tenía experiencia o no, de los aliados me refiero, por ejemplo, la primera división de infantería que desembarca en Utah, sí que es una tropa con experiencia, la 29 no, pero bueno, aunque no tuvieran experiencia en combate, estaban muchísimo mejor entrenados que los alemanes porque llevaban meses e incluso años preparándose para eso y entrenándose para eso. Los alemanes era tropa cuartelera que en el mejor de los casos pues estaban ahí cavando trincheras y las baterías que había en Normandía, casi como no tenían ni munición para disparar, los pobres no podían hacer ni prácticas de tiro. Entonces, sí que hay bastante diferencia con respecto a la calidad de una tropa y otra. Pero nada, básicamente así. Ya pues vamos a ver. Sí. No sé si vas a acabar ya o vemos por qué se elige esta fecha. Sí, por concluir el punto. El 28 de abril del 44 se va a producir un entrenamiento de los estadounidenses en el que lo hacen al sur de Inglaterra, ¿vale? En el que están haciendo pues un entrenamiento, ¿no? Están haciendo una maniobra, ¿no? Como se dice, un ensayo de lo que van a hacer un mes más tarde. Y esta maniobra, los alemanes, de forma casual, un par de lanchas de estas torpederas lo interceptan, ¿no? Aparte de esta flota, aparte de estos barcos, ¿no? Con lo que los estadounidenses están haciendo su maniobra. Y hunden un par de barcos, dando consigo la muerte de entre 800 y 1000 soldados estadounidenses, ¿vale? Y los alemanes, conscientes de este acto, empiezan a estudiar el ejercicio de entrenamiento aliado y tal, y llegan a la conclusión de que el sitio se parece mucho a Normandía. Y Hitler tiene un pálpito y dice, nos van a atacar en Normandía, van a atacar en Normandía. Rommel cree que no, porque Rommel pensaba hasta el último momento que el desembarco iba a ser en Calais, pero Hitler tiene un pálpito de que van a atacar allí con base a este ejercicio, ¿no? Que han detectado y demás. Entonces lo que él va a ordenar personalmente, que la zona de Normandía se refuerce. Y Rommel, que desde que es nombrado comandante del grupo de ejércitos B, más o menos visita la zona de Normandía entre 5 y 6 veces, pues precisamente 2 las va a realizar en este mes de mayo, ya de forma inminente, para comprobar que efectivamente se está reforzando más la zona. Y con eso ya pues llegamos a la zona del desembarco, al día del desembarco, perdón.
Pues ahí tenemos el día D, ¿no? ¿Y por qué se elige ese día? Es cierto que hay unos cambios, ¿no? Por unas tormentas, pero la prontitud o ese día se marca. Yo creo que la respuesta la tengo clara, pero por si acaso, a ver si me confundo, se compagina con otra operación, ¿no? Sí y no. En Sí y teoría, no. pues no compensa, no cuadra. La fecha inicial, ¿vale? Para el desembarco de... Bueno, empiezo por el principio. Es en mayo, ¿vale? De 1943, en el que los aliados occidentales deciden que van a asaltar Francia. No saben dónde aún, pero van a asaltar Francia, ¿vale? Mayo del 43. Luego, posteriormente, va a ser en otra conferencia que van a hacer en Escocia, en julio del 43, 2 meses después, donde ya deciden que van a atacar en Normandía. Ahí ya ponen Francia en una y aquí ya ponen el lugar exacto, Normandía. Fecha, 1 de mayo de 1944, ¿vale? Y empiezan a trabajar. Posteriormente, entre finales del 43 y principios del 44, Eisenhower se hace cargo de la operación. Crean el SAEF y Eisenhower va a sustituir al COSAC, que era el organismo que se estaba encargando de esta operación. Llega Eisenhower, al poco tiempo llega Montgomery y lo primero que solicitan es que se amplíe la playa, porque la operación de Normandía en un primer momento se había fijado únicamente para desembarcar en Omaha, en Gol y en Juno. Pero Montgomery llega y dice que eso es muy estrecho, que necesitan ampliar la zona. Y se amplía a Utah, en la península de Cotentin, y se amplía también a Sword, más o menos al norte de Caen, y ya tocando la desembocadura del Orne. Entonces, claro, se necesitan más divisiones, se necesita más material, se necesita más lanchas, se necesita más suministro, etcétera, etcétera. Y este acontecimiento es el que finalmente retrasa la operación que estaba fijada para el 1 de mayo, la va a retrasar a junio, más o menos el 4 de junio, ¿vale? Luego, por circunstancias de que haya avisos de tormenta y demás, se va a retrasar al 6, pero realmente este es el motivo, ¿vale? Los aliados para desembarcar... Pero no había una coordinación o una idea, más o menos, no exacta, de coordinar con Bagration. Esto ya... porque no coincide con el tiempo, no, pero dicen que sí que había esa idea. Sí se sabía que los dos iban a atacar al mismo tiempo, más o menos, o iba... Te quiero decir, Stalin sabía, ya tenía la confirmación de lo que era el día D, no sabían la fecha exacta, no sabían el lugar y tal, pero sabía que iban a atacar, y luego por otro lado los aliados occidentales sabían también que los soviéticos iban a atacar, o sea que de alguna forma se sabía, pero no lo quisieron hacer muy público porque esto era alto secreto, y no querían tampoco que se filtrase o tal, pero que iban a atacar cada uno por su cuenta si lo sabían. El caso es que a lo largo de cada mes, ¿vale? A lo largo de cada uno de los meses, ya sea en mayo, en junio, en julio, lo que sea, no todas las fechas son válidas, ¿vale? Por tema de mareas y por tema de la luna, porque necesitaban luna llena para poder efectuar toda la maniobra de la operación Neptuno, que se llama, ¿no? Toda la maniobra de salir de los puertos del sur de Inglaterra en dirección Normandía, necesitaban luna llena y serie X características de la marea y demás. Entonces, digamos que habían brechas, una brecha de tiempo X. Y concretamente en junio esa brecha se daba del 2 al 7 de junio. Esa era no me sale la palabra. Ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad, efectivamente, que tenían para desembarcar ahí. Los alemanes, por supuesto, lo sabían. Entonces en junio estaba o bien del 2 al 7 o bien ya para últimos de mes. Y los alemanes lo sabían. ¿Qué es lo que pasa? Que para esa fecha, del 2 al 7, había prevista una tormenta bastante importante en el canal, que es la que va a retrasar el desembarco 2 días. Los alemanes también habían detectado esta tormenta, ¿no? Igual que los servicios meteorológicos aliados, y digamos que la habían detectado, los aliados jugaron muy bien su baza y todavía intoxicaron más a los propios servicios de inteligencia alemanes, haciéndole creer que la tormenta era incluso peor, ¿no? De lo que ellos habían previsto. Entonces, este es el motivo real por el cual los alemanes, a pesar de que tienen ahí una ventana de oportunidad, se relajan y dicen, bueno, es imposible que ataquen en esta brecha, ya si atacan, atacarán ya para finales de mes, pero no van a atacar
ahora, del 2 al 7. Es imposible, es una locura. Entonces se da la orden de que la Luftwaffe deje de hacer patrullas aéreas porque el tiempo no es aconsejable. La pequeña flotilla alemana que hay en la zona se refugia en los puertos. Rommel, pensando que es imposible que ataquen, no se va a ver a su mujer porque a él le da la gana. Se va porque tiene una reunión con Hitler en Berchtesgaden. Lo que pasa que, oye, por el camino aprovecha para visitar a su mujer. Pero no es que diga, no, me voy a visitar a mi mujer porque me dé la gana tomar por saco. No. Aprovecha que va a un sitio para pasar por el otro, ¿vale? Y finalmente, pues se produce el 6 de junio porque Eisenhower sabía que de retrasar más la operación, pues me refiero posponerla ya, porque no la podía posponer un día o dos. Si ya no atacaba el 6, tenía que dejarlo ya para últimos de junio y no quiso hacerlo. Pues claro, de esto está escrito chorros de tinta, libros. Yo creo que es la batalla con más libros de la Segunda Guerra Mundial escritos sobre esa batalla. Yo creo que no hay otra. Pero para ti, así un poco, ¿cuáles son las claves del éxito? Es decir, a veces los éxitos se deben a lo que haces bien tú, lo que haces mal el otro, y a veces la suerte también, ¿no? Es decir, esas tres cosas entran en juego, ¿no? Y aquí, sí. ¿Cuáles son para ti las claves de éxito o del fracaso, ¿no? Es decir, sí. Para mí, pero bueno, antes quiero responder una pregunta del chat que de José María. No, te lo digo porque se nos ha pasado comentar eso. Sí que es verdad que se va a producir un primer desembarco en Dieppe, que no es el primero. Dieppe es en agosto del 42. Posterior, en marzo de ese 42, hubo otro también en Saint-Nazaire. Pero era un raid. En Saint-Nazaire. Sí, ya lo digo en español o en francés, pero sí, efectivamente, se va a producir otro desembarco ahí. Y ambas ciudades son puertos, ¿vale? Estos dos asaltos, digamos que van a ser como un testeo para probar las defensas alemanas y demás, y a partir de aquí les va a servir para corregir errores, ¿vale? Es simplemente vamos a testear las defensas alemanas y sobre todo en el asalto a Dieppe, los aliados van a establecer pues una serie de fallos que han tenido y que van a corregirlos, ¿no? De cara al futuro. Uno de ellos es que no van a volver a atacar, ¿vale? A un puerto fortificado o a una posición como Dieppe que estaba bastante bien defendida. Por ejemplo, otra decisión que toman es que la playa en la que desembarca, lo comentábamos en el anterior directo, sí que es verdad, me estoy acordando ahora, que no va a ser en canto rodado, sino que va a ser en arena. Y digamos que les sirve, por ejemplo, también desembarcan sin carros de combate. Para Normandía fija de que antes que la infantería tienen que llegar los carros de combate que sirvan para protección. Entonces sí, Dieppe digamos que es un ensayo a partir del cual van a corregir bastante la forma de actuar en Normandía, corrigiendo sus errores, pero vale. Ahí digamos, Dieppe es una prueba. Pero yo, en el fondo, yo creo que cada vez la teoría esta de que, al igual que Saint-Nazaire, son, esos golpes que hacía Churchill un poco para mantener alta la moral, ¿no? Británica, de que todavía seguían en guerra. Hay una teoría, no sé si la conoces, de Dieppe, la digo solo un momento y recomiendo a la gente ver el programa que tengo de Dieppe, era que buscaban una máquina Enigma. Sabían que había una en la capitanía y dicen que el ataque fue todo para conseguir esa máquina Enigma en la capitanía marítima. Yo estuve leyendo un libro hace poco que se llama, no sé cómo se llama, no recuerdo el título, Código de Guerra o algo así, que precisamente analiza pues eso, cómo funcionaba el encriptado a lo largo de toda la historia militar. El escritor es español, a lo mejor hasta lo has entrevistado, te suena, pero es que no recuerdo cómo se llama el libro. Que analiza desde la forma de encriptación en la antigüedad hasta la actual. Y pasa evidentemente por la Segunda Guerra Mundial. Hace especial hincapié. No recuerdo que ese libro comente nada del acontecimiento. No te digo que no sea verdad, a mí no me suena. No, hay un libro que sacaron a propósito de esto, porque estaba el famoso Ian Fleming, el de James Bond, el novelista, era el jefe de inteligencia naval que llevaba esa misión. Bueno, hay un libro que lo saqué, ya lo busco, yo tengo un programa, después te lo paso para que lo veas. Pero ahora solo para eso, porque sepáis que Dieppe tiene algo más sentido que solamente probar un poco un desembarco, porque fue mucha muerte la que hubo ahí. Pues vamos a ver esos puntos clave. Sí, los puntos clave, perdona,
Del del éxito éxito. aliado, ¿no? A ver, el punto clave, lo he comentado un poco antes, del éxito aliado es el hecho de sorprender completamente a los alemanes, o sea, pillar a los alemanes eh, desprevenidos, ¿no? Además de esto que hemos comentado anteriormente, de que los alemanes habían bajado el nivel de alerta que tenían por el tema de que por la tormenta que había prevista, pues habían llegado a la conclusión de que era imposible un desembarco aliado. em, los alemanes habían incluso encargado aprovechando que no tenían que poner especial defensa o atención en la costa, habían organizado unas maniobras en retaguardia también, o sea que había menos personal del que tenía que haber. Además, muchos generales de las divisiones tampoco se encontraban allí, bueno, un desastre total. Y desde mi punto de vista, el éxito aliado reside en eso, en atacar un punto en el que los alemanes no esperaban, porque los alemanes habían descartado la posibilidad de que desembarcara en Normandía debido a que era una zona que consideraban bastante fácil de defender, tanto la costa como el interior. Consideraban también que estaba demasiado alejada de lo que es Inglaterra, ¿no? Para las idas y venidas, tanto de los barcos como de la aviación. No tenía puertos, únicamente el de Cherburgo, que los alemanes lo habían preparado especialmente bien para la defensa, luego lo dinamitaron y no lo pudieron poner operativo hasta prácticamente principio, mediados de agosto, o sea que sabían que no iban a tener posibilidad de empezar a desembarcar suministros rápidos, y digamos que es una zona que los alemanes, pues ya digo, no... quitando este último mes, que se va a reforzar más de la cuenta por el acontecimiento que acabamos de nombrar, eh, no era propensa a sospechar que ahí se hubiese podido producir un desembarco. Entonces, para mí el éxito reside en eso, en sorprender completamente a los alemanes con esa zona, continuar intoxicándoles, haciéndoles creer que podían también, que se iba a producir una segunda invasión en Calais, también luego posteriormente en el sur de Francia y demás, para, digamos, que impedirles que mandaran a toda la carne en el asador allí, aunque los alemanes, por mucho que se dice que bueno, que gran parte de las tropas la retuvieron, lo cierto es que bueno, que se pusieron desde el primer día a enviar todo tipo de tropas sin esperar a meses, ni semanas, ni nada. Pero ya digo, mi principal clave para el triunfo aliado es eso, la gran capacidad que consiguieron para concentrar tropas, gran capacidad logística, la gran idea de hacer los dos puertos artificiales, tanto el Domaja como a Romanches, y el sorprender completamente a los alemanes. Desde mi punto de vista, esas son las claves del éxito aliado. Sí, coincido contigo en todas, más o menos. Y también, incluso en la de seguir engañando, lo dicen en el chat y también lo recuerdo yo, en Noruega. Noruega para los alemanes seguía siendo muy importante y que tenían una cantidad de tropas ahí hasta el final de la guerra impresionante. En parte porque los británicos es cierto que durante mucho tiempo realizaron operaciones de comando y ellos pensaban también que iban a poder desembarcar en aquella zona. Esto alguien dirá, pero bueno, ¿Noruega es tan importante? Para ellos sí, porque era la fuente de hierro Suecia y todo salía por Narvik. Y bueno, para ellos era muy importante el mantener Noruega bajo su control por el tema sobre todo del hierro sueco, ¿no? Y eso es para mí una de las claves, ¿no? El engaño. Aquí tengo un programa en el que hablamos de esas operaciones de engaño, carne picada, todas garbo y todo eso. Tengo el que quiera saber más que se informe por ahí. Pues vamos al siguiente punto, ¿no? Que es los primeros días de desembarco. Es decir, ¿cómo puedes resumir esos primeros momentos, ¿no? Los primeros momentos, como hemos dicho, son de bastante confusión, ¿vale? Sobre todo el primer día. Hay todo tipo de anécdotas, desde el lanzamiento de los paracaidistas, ¿no? Que confunde completamente a los alemanes durante esas primeras horas. Se da el caso de San Medeglis, que bueno, sabemos que caen, ¿no? Varios paracaidistas caen en San Medeglis, los alemanes los capturan o los matan o resuelven el caso, vamos a decirlo así, y se vuelven a acostar. La guarnición de San Medeglis, por ejemplo, se vuelve a acostar después de haber desenganchado a este famoso a John Steele, después de haber abatido a otro, se vuelve a acostar. Llegan informes también de que están cayendo paracaidistas y demás, luego se encuentran con hombres de paja, ya sea en la zona de
lanzamiento de paracaidistas británicas como estadounidenses, y digamos que empiezan a llegar una serie de alarmas, pero una confusión muy grande, ¿vale? Una confusión muy grande. Luego, cuando se produce el desembarco, el ataque a las playas ya a las 6:30 en el sector estadounidense y a las 7:30 en el sector británico, vuelve a llegar también información bastante confusa sobre lo que está pasando en la playa, o sea, no, digamos que no existe esa capacidad de análisis de está pasando esto, no, es todo una carrera por saber qué está pasando, y todo es caótico, todo es un caos tremendo. Sabemos que realmente donde único aguantan un poco más los alemanes es en Omaha. De hecho, el primer informe que se envía por parte de los alemanes que están en Omaha a sus superiores en retaguardia es que van a poder rechazar la invasión. Ese es el Bueno, primer están ahí informe. al tris, ¿no? Incluso estuvieron a puntito de dar orden de retirada, ¿no? Sí, estuvieron a punto, los aliados, los estadounidenses, mejor dicho, estuvieron a punto de volver a embarcar y volverse. Pero digamos que todo es un poco confuso, ¿vale? No sabemos qué está pasando. Eso no quita para que los alemanes, ya a partir del desembarco terrestre, empiecen a movilizar sus fuerzas. La 21 Panzer comienza a movilizarse porque la mayor parte de sus regimientos estaban al sur de Caen y van a empezar la marcha para dirigirse al norte para concentrarse, y van a iniciar el contraataque más o menos a las 4 de la tarde de ese propio día 6, y la división Hitlerjugend también ya se ha puesto en marcha y va a llegar a la zona a últimas horas de ese propio 6 de junio. O sea que digamos que la respuesta alemana no es del todo mala, simplemente es acorde a sus posibilidades, que no eran muchas, y por su parte la actuación aliada es bastante buena, porque quitando Omaha, en el resto de playas entran como la mantequilla, sobre todo en Utah, y yo diría también destacaría por encima la de Gol, Juno y Sword, cada una con sus pequeñas dificultades, pero todas entran como la mantequilla, llegando prácticamente el primer día a Valle, que era una gran ciudad, y se consigue conquistar durante el primer día y sobre todo durante ya las primeras horas del 7 de junio, y ya automáticamente los aliados empiezan a trabajar en la propia playa de Arromanches y en la de Omaha en la creación de sus puertos artificiales. Es una operación frenética y digamos que consolidan todos sus objetivos ese 6 de junio. Únicamente, digamos, como punto negativo tienen que no van a poder hacerse con Caen, que era su objetivo para ese día, y el avance en la península de Cotentín, que ellos también esperan adueñarse de Cherburgo, tampoco va a ser satisfactorio. Ellos esperaban conquistar Cherburgo para en torno el día 3, el día 4, el día D más 3 más 4. Finalmente lo van a hacer para el 30 de Sí, junio. digamos Van a que lo tardar que es mucho más tiempo de lo previsto. Pero a rasgos generales, los aliados están contentos con el primer día de la operación. Pese a los fallos que tuvieron en algunas zonas de salir en una zona que no era la correcta, a veces con suerte y a veces con menos suerte, pero es cierto que fue, yo creo que, a ver, todo pudo salir según los planes, no salió porque nada salió según los planes. Caen costó mucho más tiempo de lo pensado, pero no puso en peligro la operación. Es decir, que hayan tardado casi un mes en tomar Caen, ya no era posible echarlos de la playa, que era lo que podía haber marcado el cambio de la batalla, ¿no? Efectivamente. El no tomar Caen, digamos que lo único que les va a entorpecer es la futura salida de la playa, que va a costar más tiempo del necesario, pero lo que es el consolidarse, ellos quedan completamente consolidados. El miedo que tenían realmente los aliados, ¿vale? El miedo que tenían no era la operación de desembarco, de asalto a la playa. Ellos contaban con que lo iban a superar, como así hicieron, sino el real miedo que tenían era el posible contraataque blindado alemán que se desarrollaría previsiblemente durante esa misma tarde del 6, 7 o el 8, a más no tardar. Ellos sabían que si a partir del 7 o el 8 ya no se producía ese contraataque alemán, que digamos que era el margen de tiempo que tenían para
que todavía eran débiles, ¿vale? Antes de consolidar sus defensas, empezar a desembarcar más material pesado y demás, ellos sabían que a partir de ahí ya se establecían. Y así fue. No quitando el contraataque de la 21 Panzer, que realmente fue, se puede analizar de muchas maneras, pero falló en su cometido. Únicamente sirvió para frenar un poco a los británicos, pero a rasgos generales falla. Ya no se va a producir ningún contraataque cuando llegue la Panzerlehr, ni cuando llegue la Hitlerjugend, ni cuando llegue el batallón de Wittmann, quitando, perdón, el batallón de Wittmann no, Wittmann era el comandante de una compañía, el batallón 101 me refiero. No se va a producir ese contraataque ni mucho menos. Ya las unidades se van a ir estableciendo en los Sí, alrededores digamos de... ya para frenar. Sí, Digamos no sí, sí, para sí, sí. contraofensiva, sino para frenar el avance hacia París o... Sí, hacia París, básicamente. Ellos se concentran de forma defensiva, mm, nada más llegar. Sí que es cierto que la previsión es concentrarse, establecerse de forma defensiva, digamos, porque no les queda otra, pero con vistas a atacar Sí, en el futuro. una defensiva móvil, no una defensiva estática. Lo que pasa es que también tienen mala suerte los alemanes y digamos, el cuartel general del grupo Panzer Oeste, que estaba en Lakaine, que no está muy lejos de Villers-Bocage, al sur, en Lakaine, que no es Lacan, que es el cementerio alemán, Lakaine, así escrito tal cual, en francés no sé cómo se pronuncia, pero en español es Lakaine. Ahí estaba concentrado el cuartel del Panzergrupo Oeste. Y este cuartel va a ser atacado por la aviación, si no recuerdo mal, entre el 8 y el 9 de junio, es decir, a los 2 o 3 días después del inicio del ataque. Y claro, y cuando pasa esto, pues, digamos, se va al garete. Toda la planificación que había para una ofensiva, todo el mando, todo lo que coordina a esas divisiones Panzer se va al garete. Y eso necesita de días e incluso semanas para volver a dotarse de una nueva estructura que de nuevo organice, gestione, coordine y demás. Entonces, digamos que a los alemanes se les juntan varios factores que finalmente les van a impedir llevar a cabo este gran contraataque. Bueno, tengo una foto del chato. ¿Es el que me comentaste que podemos verlo? ¿Lo de Whitman? ¿O no es este, no? Hay una foto sobre eso. Pero Muy es el que posiblemente. dijiste tú que cuando el día del viaje se va a hacer el viaje de Whitman, sí va a haber el cuartel No, no, general. no, 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 no es no, este, ¿no? no, 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 no. no. Son diferentes. Este Vale. es el Chateau de la Caine, Mm. de la Caine. El otro es de Barón Surodón, Ah, eso, que vale. este era el cuartel de Dietrich. El cuartel de Dietrich Mm. es el de Surodón, pues el que atacan es el cuartel del Grupo Panzer Oeste. Vale. Sí. Hablando de todos los generales, ¿no? Llega un momento que no, que Alemania tiene que decidir, ¿no? Esos son los momentos de que no hay que despertar al Führer, que está muy cansado, y es lo que dicen las historias, ¿no? Y hay esa famosa, bueno, reunión o qué hacemos, ¿no? Y es cuando todavía no se creen que esto sea el momento clave, ¿no? Que puede haber otro desembarco en Calais, se duda, al final se toma alguna decisión, pero es tarde. ¿Qué pasa justo en la relación alemana, ¿no? Que sea algo interesante. No, los alemanes reaccionan más o menos bien, ya digo, o sea, la Panzerlehr, la Hitlerjugend, el batallón de Wittmann ya se pone en marcha el 7 de junio, se movilizan fuerzas a las zonas. En cuanto llegan noticias de que el desembarco efectivamente se ha producido un gran desembarco y demás, y se comprende un poco la envergadura del ataque, que eso va a durar nada, eso va a durar un par de horas durante esas primeras horas del 6 de junio, se pone en marcha el ataque. Bueno, el Hitler se va a levantar más o menos a las 10 o las 11, pero no tiene mayor importancia, te quiero decir. Al final estamos hablando de mover tropas que están a muchísimos kilómetros, a varios días. Bueno, que se dé la orden 3 horas antes o 3 horas después, en un margen de tiempo de días e incluso semanas, ¿no? Como luego va a tardar la Das Reich, no, desde mi punto de vista carece de importancia, aunque sí No, que es no, no, verdad. no el hecho de que se despertase o no se despertase, que se dije que es leyenda, sino en que se dudó en mandar durante un tiempo, esperando todo desembarco en Sí, Calais. sí, a ver, evidentemente se dudó durante un tiempo y se retuvo alguna división, como por ejemplo la de Lista-Andarte, que se va a retener hasta finales de junio en Calais. Sí que es verdad que, bueno, concretamente la Lista-Andarte
se estaba recuperando. Tampoco tenía capacidad para ser enviada el 6 porque necesitaba un tiempo de recuperación. Pero sí, a ver, esto es como todo. Esto va a pasar también en Bagration. Cuando atacan en Bagration, digamos, por de frente, ¿no? Los alemanes pensaban que iban a atacar por la curva de ese balcón, ¿no? que tenían en el frente oriental. Y eso, los alemanes en un primer momento tampoco hacen caso, creen que es un ataque señuelo porque luego les van a atacar por la espalda, están reteniendo sus unidades, las retienen a sus reservas móviles y cuando las envían, entonces les atacan por la espalda. Entonces te quiero decir, era el modo previsible de manual, de actuación. O sea, no puedes reaccionar poniendo toda la carne en el asador sin esperar un poco para ver cómo evoluciona y si de verdad es el verdadero ataque o no, porque sí que es cierto que hoy en día sabemos ya todo lo que ha pasado y ya está. Eso es cierto. Pero si hubiesen desembarcado en Calais de forma contundente y dejan a todo el ejército alemán ahí vendido, pues hubiese sido un fracaso más grande que el de Calais. No sé, esto ya depende de la opinión de cada uno. Hay que también entender que la inteligencia que tenían en aquella época estaba engañada, ¿no? Ellos pensaban que había otro ejército, el ejército fantasma de Patton, que estaba preparado. Preguntaban aquí cómo no se dieron cuenta de este desembarco, ¿no? Pues los medios de inteligencia de antes no eran como los de ahora, pero es que aparte eran muchos barcos los que había en la zona de Inglaterra, en distintos puertos, y no iban juntos desde los puertos, sino que quedaban unas zonas en el Canal de la Mancha que podían ir perfectamente para Calais o para Normandía. Se crearon unas zonas que se llaman Piccadilly, uno se llama Piccadilly, que era un lugar de reunión, se reunían allí y cada uno después iba para su destino, ¿no? Es decir, digamos que hicieron como un hub en mitad del Canal de la Mancha, y por eso también, incluso aunque un avión espía de inteligencia alemán lo hubiese visto, a un submarino, no sabría dónde estaban, porque iban para la mitad del Canal de la Mancha, perfectamente pueden ir a Calais, a Normandía o a otro sitio, ¿no? Sí, totalmente. Pues así. Hay una reunión, ¿no? Entre Hitler, Rundstedt y Rommel, que podemos darle algún valor a esa reunión, es un punto muerto en esta... Esta reunión se va a producir el 17 de diciembre en Soissons, que digamos que está al noreste de París. Y sí, pues es cuando viene Hitler a leerle la cartilla a sus generales diciendo, bueno, me prometieron que iban a hacerse cargo de esto y iban a contraatacar y vamos a rechazarlos y tal. Y al final ni se ha producido contraataque, ni se ha producido nada de nada. Ha fallado todo, es un desastre. ¿Qué ha pasado aquí, no? Fue un poco a leerle la cartilla. La actitud que encontró Hitler por parte de Rommel y por parte de Rundstedt fue, si no derrotista, sí que de alguna forma le dijeron que la operación aliada ha triunfado y que no lo vamos a poder rechazar. A partir de ahí saca tus conclusiones, ¿no? Sí. Le dijeron, saca tus conclusiones, pero está claro que han triunfado y no vamos a poder rechazarles. A partir de aquí Hitler pues pone especial énfasis en que si bien no se les puede rechazar, que tienen que aguantar lo máximo posible y tienen que de alguna forma causarle el mayor número de bajas posible para hacer torcer su voluntad, ¿no? Y que se terminen cansando y se terminen aburriendo después de todas las bajas. La principal prioridad que se establece es que el puerto de Cherburgo se ha de mantener a toda costa. Se ha de mantener el puerto de Cherburgo porque, como hemos explicado antes, no se va a poder rechazar la invasión con ningún gran contraataque, pero comienza de alguna forma una carrera por los suministros, por ver qué bando es capaz de concentrar más suministros en el menor tiempo posible. Entonces, el puerto de Cherburgo era vital para impedir eso, para darle fuerza al bando aliado. Lo que todavía estaban por ver, porque el puerto, los dos Mulberrys, justo en esta fecha, los dos Mulberrys, tanto el de Omaha como el de Romanches, se estaban estableciendo. Los alemanes los habían detectado, ¿no? Con algún tipo de reconocimiento aéreo. No sabían realmente si iban a tener o no mucha capacidad para desembarcar y demás suministros, pero bueno, estaba claro que la defensa del puerto de Cherburgo era vital. Y bueno, pues hay una discusión de cuál es la mejor forma de defender el puerto de Cherburgo y demás. Rommel le dice claramente que el puerto de Cherburgo está perdido, que no hay ningún tipo de capacidad ni para ayudarlo ni para defenderlo y demás.
Y ya, pues bueno, Hitler, de alguna forma, para animar a sus mariscales de campo, sacan la baza bueno, de las nuevas armas que se están empleando, les empieza a enseñar fotos de los informes de lo que los V1, que precisamente justo la semana pasada se comenzaron a lanzar. Les empieza a enseñar fotografías sobre los estragos que están haciendo, les enseña fotos de nuevas armas que están por salir y demás, y intenta darle confianza. Durante esa reunión se produce un ataque aéreo, un ataque aéreo no, es detectado un grupo de aviones aliados por la zona y eso hace que la reunión se suspenda, ¿vale? Se suspendan, los estaban reunidos dentro de un búnker, pero digamos que bajan un poco más para protegerse de un posible ataque aéreo aliado. Los alemanes, evidentemente, no sabían si iba dirigido contra ellos o no. Y como al final podía ser que sí, como le pasó a Yamamoto, ¿no? Que supieron dónde estaba y fueron a por él. No sabían si habían detectado este viaje de Hitler a Francia y a lo mejor iban a por él. Entonces, evidentemente, tenían que tomar medidas. Se suspende la reunión, bajan a un piso inferior para protegerse de un posible ataque aliado. Finalmente, ese ataque era casual, era fortuito, no iba a por él ni mucho menos. Pero en esta reunión privada, Rommel le dice a Hitler que lo mejor es llegar a una paz. Se lo dice así como en petit comité y le dice que lo mejor es llegar a una paz y tal. Hitler se enfada muchísimo, le dice que ni hablar de paz, ni hablar de tregua, de negociación, ni de nada, que él es un militar y que se tiene que ocupar de mantener su frente, ni más ni menos. Al día siguiente, un cohete V1 que precisamente se estaba lanzando contra el sur de Inglaterra, que era una de las bazas, ¿no? que el líder alemán había llevado para animar a su mariscal, cae muy cerca de ese complejo y esto hace que Hitler diga, mira, tenían previsto seguir reuniéndose, ¿no? Al día siguiente, pero esto le hace abandonar el complejo porque se evaluó que había peligro para ya su me vida. cae este de los míos, sí. Sí, y decidió irse. Pero ya la última orden que dio fue esa. Resistan hasta el final, el máximo tiempo posible, nada de rendición. Pues siguen luchando, ¿no? Y es cuando poco a poco se van metiendo tierra adentro, ¿no? Y comienzan esas tierras, se va saliendo del Bocage, ¿no? Y va comenzando las batallas de carros, ¿no? En la zona de Falaise y que vamos Justo. a ver en el viaje, en esa zona, vamos a andar por allí. Sí. Y un poco de esos momentos muy duros, porque yo creo que de las batallas de carros en el frente occidental más importantes de todos. Sí, bueno, justo la batalla de Villers-Bocage, la acción esta de Bitman, que la verdad quedaría para otro programa entero, y no me quiero centrar en ella porque ya digo, para tocarla así mal, pero bueno, esta acción ya se había producido, pues bueno, dentro de que es épica, ¿no? Para los que nos gusta estas operaciones individuales y tal. Pero lo que se produce al día siguiente de esta reunión es que los estadounidenses cortan definitivamente la península de Cotentin y a partir de ahí comienzan a avanzar hacia el puerto de Cherburgo, que lo van a conquistar más o menos entre el 28 de junio y el 30. Sabemos que los alemanes lo van a dinamitar, no lo van a poder utilizar hasta finales de julio, principios de agosto. También era muy importante para tomarlo para los estadounidenses, para poder traer ese oleoducto que iba a ir a Cherburgo para empezar a traer petróleo por ahí, ¿no? Con todas las ventajas que eso tiene, ya que no necesitas una flota de transporte, sino que directamente con una tubería abres el grifo, nunca mejor dicho, ¿no? Y te está llegando petróleo a todo tren. Y bueno, por el momento también Montgomery está planificando pues una ofensiva y otra ofensiva sobre Caen, pero de momento todas han sido rechazadas. Concretamente esta, la ofensiva Perch, la operación Perch, que fue la que un poco frena Bitman y luego, pues bueno, ya no solo Bitman, sino toda una serie de compañías, la primera compañía del 101, la Panzerlehr, la segunda división Panzer que va llegando a la zona, entre todas van a poder cerrar la brecha y impiden, ¿no?, que se siga avanzando hacia Caen. Lo que pretendía Montgomery de alguna forma era no dar respiro a los alemanes, estar continuamente atacando en un punto, en otro, intentando molestar lo máximo posible para impedir que los alemanes tuvieran tiempo para pensar y tuvieran, pues de alguna forma, periodos de inactividad en el que poder reorganizarse.
Si tú estás continuamente presionando a tu enemigo por un lado, por otro, por tal, al final lo tienes mareado y lo tienes ocupado y tienes tú la iniciativa, porque eres el que estás haciendo pequeñas operaciones. Y ese fue su objetivo. El estar machacando por un sitio u por otro sin parar, lanzando ofensivas prácticamente cada semana, tal cual. Cada semana tenía su ofensiva. La operación Perch, Epson, Charwood y luego la operación Goodwood, que es la que no rompe el frente, pero digamos que es la más famosa porque se va a producir ya a mediados de julio y es la que va a concentrar a gran parte de las divisiones alemanas en la defensa de esa ofensiva, dejando ciertamente desprotegido el sector occidental, la zona de Saarloup y posteriormente un poco más al sur la de Abranches, que es por donde finalmente van a terminar rompiendo el frente los estadounidenses en la operación Cobra. Pero de alguna forma ese es el planteamiento, no dejar respiro al enemigo y desgastarlo, porque bueno, al final el frente se rompe cuando tu enemigo se queda sin recursos. Es más o menos como la Primera Guerra Mundial, en este caso. Sí. Al final, en las guerras el desgaste es esencial y no todos los bandos tienen la misma capacidad, ¿no?, de reponerse. Y en este caso el aliado tiene una capacidad casi infinita, industrial, de reponerse. Pues vamos a seguir avanzando un poco y hablamos, bueno, de la Goodwood, ya hablamos de la Cobra, bueno, es la ruptura del frente, más o menos, ¿no? Ya es cuando se sale de Normandía y ya se dirigen hacia París, ¿no? Sí, anteriormente se ha producido el famoso informe de Rommel, que creo que tiene fecha del 17 de julio, un poco antes aproximadamente, el 15 de julio, perdón, 15 de julio, el 17 de julio es cuando Rommel sufre el accidente. Pues justo 2 días antes de sufrir este accidente, Rommel envía un informe desolador, anunciando que, bueno, informando de que ya no pueden, han llegado ya al punto límite, ¿vale? Después de un mes y 2 semanas de combate intenso, sus unidades han llegado a su límite. Ya no tienen capacidad de aguantar nuevas embestidas aliadas. Aún así se van a producir 2 más. La de Goodwood en Caen por los británicos y la Cobra en el sector de Saarloup, un poco más abajo, ya pegado prácticamente a la costa, por parte de los estadounidenses. La de Goodwood la van a contener a un coste altísimo. Estas 2 operaciones son brutales en el sentido de que los aliados concentran una cantidad de fuego pocas veces vista. En la operación Cobra, por ejemplo, llegan a tirar el equivalente a 2 kilotones, prácticamente media bomba atómica, si no recuerdo mal ahora, de lo que se tira en Hiroshima y demás. Y en unidades que están entrincherados, es decir, en campo abierto, no están en ciudad casi. No hay nada ahí más que nada. O sea, en esa zona de Saarloup, un poco más. Se producen, es tal la devastación que hasta muere un general estadounidense, general Magner, que estaba por ahí por la zona y termina arrasado por sus propias bombas de la cantidad de fuego que meten, ya sea en un sitio o en otro. Hay fuego amigo, más de 400 soldados estadounidenses también van a morir por parte de este fuego amigo. Y concretamente en el sector británico, que es la de Goodwood, ¿vale? Que va a ser, creo que empieza el 17 y 18 17 y 18 de julio. La otra, la Cobra, va a empezar el 23-24, ¿vale? Más o menos una semana después, pero este modus operandi, y así aprovecho para ir resumiendo, es el mismo, de devastar la zona que vas a atacar. Y los alemanes la van a poder contener. De hecho, la operación Goodwood, va a ser la última batalla de Rommel. Porque si bien Rommel no está presente, ya que ha sido abatido justo el día de antes, digamos que las tropas alemanas sí que están desplegadas según la orden que él había dejado. Entonces es la última batalla de Rommel, aunque él no interviene directamente porque ya está en el hospital, ¿vale? Y bueno, pues digamos que los británicos concentran tal potencia de fuego en el aire y tan potencia terrestre
creo que concentran, no sé si son 300 o 400 carros de combate, así hablándote de memoria. En total son tres divisiones acorazadas británicas que atacan por un sector tan estrecho que les pasa algo parecido como pasó en las Termópilas, salvando toda la distancia, que entre ellos mismos se pisan, es un caos total. Tienen que avanzar por un campo que han dejado completamente devastado, lleno de obstáculos, de cráter y tal. Tengo un vídeo que lo analizo muy así de forma más amplia. Y digamos que los alemanes establecen una pantalla defensiva a base de cañones antitanque, principalmente cañones de 88, y tras hacer estragos entre estos carros de combate británicos que quedan completamente atascados entre sí en el barro, también llueve, se pisan entre ellos y demás, que finalmente tras haber avanzado, no lo recuerdo con exactitud, pero tras haber avanzado 4 o 5 kilómetros, tal vez un poco más, la ofensiva se detiene. Este es el punto en el que por fin conquista la parte sur de Caen, donde todavía no habían entrado, pero sin más. No consiguen romper el frente, lo que sí consiguen es desgastar mucho a los alemanes y hacer que el flanco izquierdo, por donde una semana después van a atacar los estadounidenses, esté más debilitado porque se ha tenido que concentrar, no todo, pero gran parte de las fuerzas, de las pocas fuerzas alemanas que ya quedan en la zona, se ha tenido que concentrar en parar esta ofensiva a Goodwood, que además los alemanes, hay que decir, que habían detectado. Esta sí que la detectaron y para esta sí que estaban preparados, aunque no puedes hacer nada. Si te vienen cientos de bombardeos y te lo Contra la destruyen todo, capacidad de fuego, ya está, nada. lo dejan yermo, o sea, no Sí, sí. tiene más. Pues vamos a ver alguna cosa para ir finiquitando ya esta salida, ¿no? De Normandía. Tenemos el último intento, ¿no? Alemán de frenar en un contraataque en Mortain, ¿no? Ese es el último, digamos, intento que tienen los alemanes un poco de frenar la estampida aliada, ¿no? Sí, el contraataque de Mortain se va a producir una vez que los estadounidenses ya han abierto brecha, ¿vale? Para finales de julio. Digamos, ya salen de Normandía y ya se dirigen hacia Brest y hacia el sur. O sea, ya salen, ¿no? De este embotellamiento en el que se habían metido. Y los alemanes, la baza, que esto es una orden directa de Hitler, ¿vale? Esto no se le ocurre a Kluge, que era el que había venido, ¿no? A hacerse cargo de la situación después de que le pasase esto a Rommel. Nadie quiere hacer eso porque carece de sentido, es imposible, pero esto sí que viene directamente de Hitler y de Jodl y demás, que se empeñan en que se tiene que lanzar este contraataque con lo poco que le queda para cerrar la brecha, porque si tienen la esperanza de volver a cerrar la brecha para nuevamente estar, hacer un perímetro defensivo a lo largo de Normandía, pero eso era ya imposible, eso ya era una ilusión, eso no era posible. En cualquier caso, Kluge, que recordemos que se ha producido el atentado del 20 de julio contra Hitler, Kluge, su nombre salió por ahí, ¿vale? Salió por ahí en cuanto al que estaba un poco o Hasta las sabía narices. parte del plan que había para acabar con él. Entonces a Kluge se le exige que haga esto y ya está presionado porque sabe que se está jugando la poca confianza ya que pueden tener en él. Entonces Kluge, a pesar de que él no quiere, no le queda más remedio que para demostrar su lealtad, porque el haberse negado ya era su sentencia de muerte, aunque ya estaba condenado, pero imagínate si se niega a llevar a cabo esto. Kluge hace lo imposible para que este ataque en Mortain salga a principios de agosto, pero no, el ataque es un fracaso total. Estamos hablando de los restos de los restos de los restos de las divisiones Panzer que quedan por ahí después de haber sido machacadas durante más de un mes y medio, concentrándose para lanzar un débil contraataque sin artillería, sin aviación y sin nada. Es un fracaso total y solo sirve para, para enviar a lo poco que le queda a Alemania todavía más al sector occidental de la zona de Normandía, mientras por el sur estaban siendo rodeados por las fuerzas que habían penetrado por esta brecha que habían abierto en Avranches. O sea que al final el único resultado
de esta contraofensiva Morten es provocar lo que va a ser la bolsa de Falé. Es contraproducente. Sí, de hecho, este movimiento que, en parte, ¿no? Por esa sin razón, ¿no? De no moverse y taponar la salida, hace que se queden en Bretaña muchos soldados alemanes sin combatir, casi hasta el final de la guerra. Es un número altísimo, no sé si 40.000 o soldados que se quedan en Bretaña encajonados. Los aliados pasan de combatir con ellos, los dejan ahí encerrados y se van hacia París, ¿no? Eso es algo que llama la atención, ¿no? Que al acabar la Segunda Guerra Mundial casi quedan soldados en Bretaña y en Noruega, ¿no? Sí, hay que decir que aunque fue criminal para los alemanes el quedar aislado con gran parte de sus tropas en Falé porque pierde mucho material y lo que tú has dicho, ¿no? Unos 50.000 soldados y demás, hay que decir que ciertas unidades en contra de las órdenes de Hitler, sobre todo unidades de las SS, esto lo leí hace poco en el libro este de Waffen-SS de Jean-Luc Leloup. Ese lo tengo aquí, no Sí, leí, este libro pero tan gordo de es un tochín, un buen 1.200 tocho, sí, lo páginas. tengo aquí. Sí, pues en ese libro que se centra en las Waffen-SS, Aquí. te dice que gran parte de las divisiones es ese libro, el gordo, sí. Pedazo de libro. Eso no lo leí todavía, ¿eh? Si vives en un piso, se lo tiras a uno por el balcón y seguro que lo matas. Sí, la verdad que sí. Le cae en la cabeza y lo matas. Bueno, pues... El saber no ocupa lugar, pero pesa un montón. Sí. Pues el caso es que, como digo, cada vez que se me va el hilo, gran parte de las divisiones de las SS, contraveniendo las órdenes de Hitler, ya habían empezado una retirada, ¿vale? ¿Por qué hacían esto? Según explica este autor, esto también va a pasar en luego la batalla del lago Balatón, que se le acusa a Dietrich de haber dejado unidades en reserva, y aquí en Normandía va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que esta información no trascendió, pero se hizo lo mismo. Ya se dejó a ciertas unidades en reserva. ¿Por qué? Porque a los comandantes de las divisiones de las SS no les interesaba que sus unidades quedasen aniquiladas completamente. Claro. Ellos, digamos que se guardaban como una base a partir de la cual poder reconstruirla luego, pero quedarse con una base. Sí, digamos que claro, las unidades se reconstruyen a partir de algo que queda. Normalmente en los ejércitos, en esta época, incluso en la Segunda Guerra Mundial, digamos de una división siempre quedaba un batallón, por lo menos, en base para ser la instrucción, ¿no? Es decir, lo que servía de base de instrucción para los siguientes que venían de refuerzos. Claro, cuando llegaron ya a movilizar a todos, incluso a los que son del batallón de guarnición, ¿no? De base, es cuando estaban desesperados, lo que tú dices. Claro, al final no se puede crear de cero una unidad, necesitas que al menos te subsista el escalafón básico del Estado Mayor. Claro. Entonces, pero eso de sentido común, pero la orden que había recibido era que atacasen con todo. Ya ve, pero es cuando, yo siempre dije que cuando Hitler mandaba, Alemania perdió, y cuando Stalin mandaba, la Unión Soviética perdía, ¿no? Pues eso. Claro, pues entonces, digamos que este traslado acelerado ya de ciertas partes fue lo que luego hizo posible que el repliegue, aunque fue acelerado el repliegue alemán sobre Francia, ya a la frontera alemana, fue lo que hizo un poco posible el llegar a establecer también varios puntos donde se pudo ir conteniendo brevemente a las fuerzas aliadas que iban a toda velocidad, digamos, avanzando por París. Pero lo dicho, Kluge no le sirve de nada esta prueba de fe de haber ordenado este ataque, y es cuando ya le dan la orden de volver a Berlín. No sabemos qué hubiera pasado, si lo hubiesen fusilado o no. En cualquier caso, antes de llegar a Berlín, se suicida cerca de Ment y ya llega Model a la zona. Y ya Model llega nuevamente pues con la promesa de que iba a resistir allí en Normandía y tal, pero llega y se da cuenta de que no puede hacer nada, que no hay nada que hacer, y pues rápidamente pues eso, lo único que le queda es organizar el repliegue. Luego sí va a organizar una muy buena defensa, la nueva línea Sigfrido, y también antes de llegar a ella en Bélgica y demás, y en Holanda, donde se va a contener de una forma más o menos exitosa la operación Market Garden, pero bueno, ya no hay nada que hacer, no a nadie se le ocurre que se pueda resistir en Francia, ni en el Sena, ni en ningún sitio. Sí.
Ahí, hablando de defensa, ¿no? Dentro de poco, esta semana va a venir aquí a ver un artista, Antonio Muñoz Lorente, a hablar de Model, el león de la defensa, ¿no? Va a explicarnos un poco rápidamente su último libro, en el que trata este personaje tan importante en materia de defensa para la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. Pues más o menos esta visión breve, ¿no? Podemos hablar más de Normandía, horas y horas se puede estar hablando de Normandía, horas incluso de cualquier batalla de estas, ¿no? La idea era un poco unas claves para que la gente vea también el programa anterior que hicimos juntos del viaje a Normandía, y si alguien se quiere apuntar a conocer Normandía contigo y conmigo, yo voy a ir más de viajero más que de guía. El guía vas a ser tú. Sí. La idea es ver ahora, ya para finalizar, unas consecuencias de esta batalla para ti, que más o menos las acabas de decir ya. Ya está abierto el corredor hacia París, y una vez abierto París, ya podemos atacar el corazón industrial, ¿no? Que es el Ring o el Ruhr. Pues vendrá la marca Carden, todas esas cosas, pero más o menos el objetivo está hecho. Se alivia presión a los aliados rusos, ¿no? Que era como los llamaban los estadounidenses en aquel momento, no soviéticos, los rusos. Y ahora podemos ir a las preguntas del público, a ver qué cosas nos preguntan, y mientras tanto recordar a la gente que puse en la descripción del programa el enlace a tu página web que describe el viaje, este viaje que tú organizaste. No, tú creaste, y hay una agencia de viajes que organiza, y ánimo, el que quiera conocer Normandía y tenga las posibilidades económicas de ir, pues no es muy caro, es un viaje bien, se duerme en Caen, en una base, tenemos ahí la base, vamos a ir en avión a Madrid, París, y después en autobús toda esta zona, casi una semana, recorriendo los puntos más importantes y algunos desconocidos, pero que para nosotros, los amantes de la historia militar, son más interesantes que a lo mejor los más visitados. Es decir, esto es muy importante también, entender que aquí Sergio está haciendo una guía de cosas que él le gustan, ¿no? Digamos, la Normandía de Sergio. Sí, que bueno, está viviendo allí, por cierto. Si alguien quiere ir antes, estás ahí. Pido perdón de antemano, que tengo la voz ya un poco tocada, que llevo todo el fin de semana con un grupo que ha venido de 8 amigos. No sé si me estará viendo alguno de Barcelona, que hemos pasado un fin de semana espectacular. Pero espera, 8 amigos entre ellos. Tú allí estás de guía, porque lo quiero que lo sepa la gente, que es que si vais a Caen, os ponéis en contacto con Sergio y Sergio os hace de guía, es decir, un guía de Normandía. Vive allí. Pero que lo mejor es, ya digo, que se puede venir por la cuenta de uno, pero al final te cuesta lo mismo más venir por tu cuenta que apuntarte a este viaje que os organiza, y además los que vienen por su cuenta suelen estar 1 o 2 días por circunstancias personales, pero es que 1 o 2 días no se da tiempo, y al final es una pena, ¿no? Porque nos pegamos todo un fin de semana, ¿no? Con este grupo de este fin de semana, bueno, de ayer y antes de ayer, y no se ve todo. Entonces, ya que viene uno, merece la pena verlo todo con detalle, sin correr y demás. Pero lo dicho, o sea, bueno, ya lo explicamos en el vídeo anterior, lo que se ve ahí, lo que nosotros vemos, o sea, hacemos toda la explicación que yo acabo de hacer, estratégica, porque aquí hemos hablado de estrategia, del desarrollo de la operación como tal. Luego aquí en el viaje pues se ve posición por posición, y ya se ven por las anécdotas de mira, por esta playa pasó esto, por esta playa pasó lo otro, entraron por aquí, defendieron por aquí, en esta batería pasó tal anécdota, estuvo disparando durante tanto tiempo, había tal dotación, esta batería fue la única que abatió a un destructor estadounidense. Ya nos centramos ya en cosas a pie de campo, después de analizar lo que es la estrategia y demás. Pero sí, bueno, quien se quiera venir, por supuesto, puede venir. Y bueno, si alguien tiene alguna pregunta sobre... Yo ya tengo ganas, yo ya tengo muchas ganas. Estoy, como decimos en Asturias, naguando, que eso es salivando, de las ganas de volver a Normandía. Pues vamos a ver qué preguntas nos hacen. No pudo detectar el reconocimiento aéreo de la Luftwaffe una flota de desembarco de esta magnitud. Bueno, es lo que os contamos, que más o menos estaban por ahí, pero con la tormenta, con la superioridad aérea, tampoco se acercaba mucho. Los submarinos tampoco... A ver, se había hecho un barrido también previo con fragatas, o sea, se fue limpiando también de minas, porque hay minas también en el canal. Es decir, durante semanas
hubo hasta zapadores submarinos que fueron unos mini submarinos viendo la profundidad de la costa, mapeando todas las profundidades, es decir, se hizo un trabajo previo. Es decir, submarinos pudo haber alguno, pero también los submarinos nos acercan cuando hay muchas fragatas con cargas de profundidad. Sí, a ver, lo que has comentado tú y luego aparte añadir eso, que efectivamente la flota estaba, pero no estaba la flota en un puerto justo que era el que más próximo estaba de Normandía. La flota aliada estaba dispersa en Sí, sí. todos los puertos, es decir, los alemanes, claro que habían detectado movimiento de barcos, pero la ubicación exacta no se sabía hasta ese último momento en el que ya van quedando en ciertos puntos y a partir de ahí salen para Normandía. Luego, por otro lado, como bien has comentado, el dominio aéreo aliado era total, lo que esto impide cualquier tipo de reconocimiento aéreo. Los aviones alemanes intentaban sobrevolar la zona y únicamente le dejaban pasar por ciertos pasillos a cosa hecha que ponían menos protección, como para darle mérito y demás. Entonces los alemanes justo le dejaban sobrevolar por la zona más próxima a Caen y les dejaban ver un poco parte del ejército ficticio que tenían ahí y de alguna forma es lo que le dejaban ver. Y luego no detectaron la flota llegando durante esa primera mañana porque, como hemos dicho, debido al mal tiempo, la flotilla alemana se había retirado a los puertos para protegerse, porque se daba por hecho de que del 2 al 7 de junio no era posible realizar ningún desembarco. Sí, sí. Más preguntillas. Esto es una opinión. Yo creo que si se hubiese podido, que sí se podría haber parado el desembarco, pero con Adolfo manejando los tanques, Goering los aviones, von Rundstedt el grupo de ejércitos, y las división Panzer SS muy alejadas, pues imposible. Bueno, eso es un parte del lío que podían tener entre ellos, que también es cierto. Y lo comentamos. Sin experiencia previa de Dieppe, eso está preguntado ya, que comentamos Dieppe ya. Se dice que el desembarco se desarrolló un poco en base al desembarco a Alhucemas. ¿Es cierto eso? Sí, hubo ciertas enseñanzas, ¿no? A ver, Ciertas. sí, no. Todas las operaciones, cuando se prepara una operación de este tipo, es evidente que se estudia todo lo que ha pasado anteriormente, ¿no? Pero no se coge especialmente el desembarco de Alhucemas como referencia y se sigue paso por paso lo que se hace, No, no sé. sino que se va estudiando. Ya tienen experiencia de cuando han desembarcado también en Marruecos y en Argelia, en el norte de África. Los estadounidenses tienen experiencias también de desembarco que están haciendo en el Pacífico, ¿vale? Que recordemos que en el Pacífico la gran mayoría de operaciones sí que son de este tipo, anfibias y demás, para asaltar islas. Y luego, pues como hemos dicho a lo largo del programa, también tenían esas experiencias de San Nazarí y de Dieppe. O sea que al final es un compendio de todo, evidentemente. Sí, sí. ¿Habéis hablado de la Operación Fortitud? Nos citamos alguna cosa. El que quiera conocerlo, tengo un programa aquí con Pere Cardona y Manuel Villatoro que se llama Lo que nunca te han contado del día D, que ahí comentamos esto. Pero bueno, se podría hablar mucho de nuevo de este tema. Uno iba con el libro, yo no lo he leído, lo que nunca te han contado del día D, pero uno de los que vino de Barcelona ayer llevaba el libro de lo que nunca te han contado del día D y sí, es un libro de pequeñas anécdotas. Anécdotas distintas, no muy conocidas gran parte de ellas y está muy bien, a mí me gusta. Me gustó. Uy. ¿Te quedas bloqueado? Sergio se quedó bloqueado. Un segundito que mientras tanto pues voy yo respondiendo a alguna pregunta. ¿Fueron determinantes las falsas informaciones de los agentes doble Garbo o es una leyenda? No, es importante y de hecho sí que es importante y esta operación Fortitud, la carne picada, que también se usó en otros desembarcos, pero Garbo sí, es muy importante. Sobre todo porque mezclan lo que es información auténtica e información falsa y eso genera una niebla de guerra que hace que las decisiones no sean tomadas con el mayor rigor. ¿Es posible que el Adver de Canaris no hiciera todo lo posible intencionadamente? A ver, espera un momento. Un segundito, que me quedé aquí. Se le cayó el wifi. A Sergio se le cayó el wifi. Después decís que las comunicaciones en España son malas. Él está en Francia y mire.
Eh, sobre el Adver tengo una serie de programas sobre Canaris y el Adver. Y sí que es verdad que no ayudó mucho al servicio de inteligencia militar, al resto de ramas de la inteligencia, ¿no? Pero era una guerra más bien entre lo que sería las SS, los servicios policiales, la Gestapo y el Azmer, la guerra. No, no creo que en este conflicto, en esta parte de Normandía, tuvieran una información falsa, ¿vale? O ocultasen información, sino que, bueno, eran bastante incapaces por sus luchas internas. Ah, Vale, ya estás, ya entraste. perdón, me he caído. No, no pasa nada. Estaba Estaba yo en Francia. diciendo que hablamos siempre mal de España, pero mira, en Francia también caen las cosas. Sí, sí, claro. Pues vamos a más preguntas. ¿Cuántas bajas estimaron los aliados en Normandía? Claro, aquí hay que emplear el frente, ¿no? De la playa a la salida, ¿no? Vale, durante el día 6. No, todo, ¿no? Dicen bajas en Normandía, yo entiendo que es todas. Ah, bueno, pues durante el día de desembarco unas 10.000 se especula. Unas 10.000 bajas y muertos unos 4.000, ¿vale? Y durante todo el día, toda la batalla de Normandía, creo que fueron, esto se mira en Wikipedia fácil así, Sí, pero sí, creo sí. que fueron Como referencia. unas 100.000, 120.000, más o menos, Mm. aproximadamente. Hay que recordar siempre que bajas son con heridos. Y Sí, sí, aquí con es heridos. cuando entra la logística. Es decir, la logística militar estadounidense, que fue la mejor de la Segunda Guerra Mundial, se caracterizaba por la gran cantidad de eficiencia en salvar a sus tropas. Es decir, cuando Mm. tú tienes una baja, el ratio de baja muerto, Estados Unidos era el que menos tenía. Por la transfusión de plasma, que es, bueno, lo tenían todos los ejércitos, pero Estados Unidos tenía, digamos, más capacidad, ¿no? De hospitales, barcos hospitales y todo eso, que es algo que en la logística es para mí de lo más importante, ¿no? Y que no obligaba a sus soldados a combatir heridos o con cierto grado Claro. de heridas, como sí que tenían que combatir los alemanes hasta el final. Sí, que es muy heroico y tal, pero es verdad que los estadounidenses se van para casa. Salvo que estuviesen emboscados, por ejemplo, en Bastón, el resto se iban. Que bueno, claro. Pues si alguno tiene alguna Sí, pregunta la más. pregunta está de la columna Panzer, que estuvo a punto de cortar las playas británicas, lo comentamos, que fue en Caen, sí que llegaron cerca de la playa, pero no realmente corrió peligro el desembarco en esa zona. Bueno, pero no sé cuál es la pregunta, pero sí que quiere que explique la operación. Sí, no, dice que si corrió realmente peligro el desembarco por una columna Vale, Panzer perdón, perdón. en las playas británicas. No corrió ningún peligro, más allá que retrasar un poco el avance terrestre que ya se estaba produciendo. Los alemanes, la primera división Panzer estaba dividida en 4 batallones. Uno de ellos es el que se va para la zona de los paracaidistas británicos, a la derecha del río Orne, que es la de el coronel von Luck. Y luego las otras 3 restantes son las que se encargan de llevar a cabo este contraataque que más o menos empieza a las 4 de la tarde, que es la fecha, la hora, perdón, en la que han conseguido reagruparse al norte de Caen. Entonces, este contraataque, digamos que se produce como dirección norte, ¿vale? Desde Caen hacia el norte, los británicos ya se han establecido en la zona y los alemanes sufren muchas pérdidas porque los británicos ya tienen bastante fuerza en la zona, están parapetados con carros de combate, con antitanque y demás, y al final la única baza que tienen esta 21 División Panzer, los 3 regimientos, es ir desplazándose como a la izquierda. Conforme van encontrando resistencia, dirección norte, que no pueden superar, tienen que ir girando como a la izquierda, como dirección noroeste. Alguna unidad un poco más intrépida avanza un poco más, casi llega hasta la costa, pero llega hasta la costa porque tan a la izquierda ya no encuentra oposición y ya digamos que aproximadamente a las 8, las 9 8, las 9, las 10, haciéndose de noche. Aquí son casi las 10 y como podéis comprobar aún entra luz. eh, mm, Se retira
ya dicen, bueno, ¿qué hacemos aquí? Nos vamos a quedar aislados, nos van a flanquear, nos están atacando con la aviación y se retira. Pero sin más. Pero sí que es cierto que ese avance, si bien no penetra en las líneas aliadas, impide que también sigan avanzando hacia Caen. Y hay una pregunta, bueno, importante, ¿no? Para la gente que nos animemos, que se animen a ir al viaje. ¿Está bueno el vino de Cambados? ¿Lo probaste? De Calvados no, que eso, no, eso, espera, fui yo, espera. Calvados. El de Cambados es... No he probado el vino, pero he probado bueno, sí, el vino sí lo he probado. Me ha dado, mi casera me ha dado vino. No sé de qué marca era, si era Calvados o no, pero normal, no, ni fu ni fa. Pero lo que sí que probé precisamente el viernes por la noche con el grupo este que vinieron de Cataluña, porque me fui cuando terminamos del día, ¿no? De la guía y tal, me fui por la noche a su casa, que habían alquilado aquí una casa enorme, ¿no? Para 8. Y el dueño de la casa les dejó 2 botellas de sidra. Bueno, eso es típico de Bretaña y Normandía, sí. Y eso, yo no sé qué, me duele no haberme quedado con la marca, no sé qué marca era, tal. La mejor sidra, y perdón porque tú eres de Asturias, ¿no? Pero la mejor sidra que he probado en mi vida, estaba buenísima. Buenísima. Yo la probé allí en Bretaña mucho. Es sidra como más achapanada, tiene burbujitas, es distinta, no es descanciar, es sidra no deja ningún tipo de amargor, porque yo no, la está sidra buena, sí. en España deja como un amargor final y tal. Esa no, esa es muy suave, un sabor a manzana muy bueno, impresionante. No te puedo decir que no, porque es cierto, sí. Pues eso se va a probar allí. Preguntan, hay gente que está animada, se pone, si le digo a mi mujer ir, esto me va a poner la puerta, me va a cerrar la puerta cuando vuelva. Pero dice, bueno, interesante también. Es decir, este viaje es el sueño de muchos de nosotros, es decir, ir con gente como nosotros a conocer en profundidad lo que nadie nos aguanta. Yo fui con mi mujer, con la suegra y con 2 amigos que fueron por su cuenta y quedamos allí. Es verdad que tienen paciencia, porque yo hice de guía, cogí yo el coche y me dediqué. Pero esto es distinto. Esto vamos a ir personas que vamos a disfrutar como enanos de cada lugar, de cada día y de cada minuto, ¿no? Es decir, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno viene por su cuenta, sí, no es lo pues, mismo, evidentemente antes de venir, pues miras en Google Maps, miras tus cosas, te compras un libro de la batalla y todo lo que tú quieras, pero una vez aquí, mucha gente se encuentra perdida y ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué tal? No sé qué, vas a un sitio, no sabes la historia, ¿no? Pierde mucho aunque más o menos te puedas considerar un aficionado, que más o menos lo sabes todo, no es lo mismo, porque yo me he encontrado a mucha gente, de hecho ayer también nos encontramos un grupo de españoles y tal, que si me están viendo le mando un saludo, que me reconocieron y tal, e iban los 3 solos y tal, ¿no? Y joder, y nos dijeron, venimos de Summer Eglis y es una mierda Summer Eglis. Bueno, o sea, una mierda Summer Eglis porque a lo mejor no fueron donde tenían que ir, porque yo cuando fui con mi grupo fliparon en Summer Eglis y en el museo de la... No, el museo, yo solo vi el museo, soy sincero, y bueno, claro, el museo es épico. Que la experiencia de cada uno depende también de con quién vayas y cómo esté todo organizado y explicado y demás. Entonces, pues bueno, pero que ya... tampoco... Importante, el Calvados no es vino, ya lo acabo de buscar, es licor, que me lo decían ahí, yo no sabía lo que era, no lo probé entonces. Licor de Calvados. Es que me vino de Cambados, que es otra cosa. Pues... es de manzana también. Yo de gastronomía, a mí no me preguntéis de gastronomía, yo estoy aquí para la segunda. No, yo lo de gastronomía va conmigo, es decir, yo un sitio que voy tengo que comer. Foie, lo que sea, tengo que comer lo que sea. De cada lugar se come lo mejor. Pues vamos a ver, ya preguntas, la gente está hablando ya gastronomía de Normandía. Yo lo que sí que probé, bueno, mientras localiza una pregunta, lo que sí que probé que me hizo mi casera, me hizo una especie de crepe con jamón york dentro, queso, un huevo, y eso sí que estaba buenísimo. Hecho por ella, buenísimo. Bueno, los crepes de Francia son todos buenísimos. Y la zona de Bretaña, el crepe es con centeno, lo llaman centeno. Sí. Es más negro, que tiene un nombre. Como color gris, sí. Y es era ese. Sí. No sé cómo se llama, tiene un nombre, pero... Centeno... como berberisco, centeno, no sé qué. Bueno, es que era en francés, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, están distintos a los de Francia. Bueno, el que quiera comer, pues que vaya con nosotros a Normandía y intentaremos comer bien. La información
del viaje está todo en el enlace. Y el que quiera ver un poco lo que se puede ver para pensarlo, tiene el programa Viaje a Normandía que hicimos juntos, en el que fuimos viendo cada lugar que se va a visitar. Unos podrán visitarlo virtualmente y otros en directo. Esto lo organizas todos los años. Este año ya vas también en verano, ¿no? En junio, ¿no? Con más gente. Bueno, en septiembre es verano también. Sí, yo tengo un viaje principal que durante el aniversario, lo que pasa que tuvo que salir para muy pocas plazas, únicamente vamos a ir 10. Se quedó la mitad de la gente fuera que me habló, parte se va a apuntar ahora en septiembre, pero es que en junio no se podía hacer de otra manera en junio porque esto se colapsa y no puedes encontrar un hotel para 20 y tantas personas como vamos a ir ahora en septiembre. El año que viene no tengo ni idea. Yo creo que el año que viene no se va a organizar aquí en Normandía, o por lo menos no durante el aniversario, porque como es el 80 aniversario, seguramente vengan políticos y esté todo cortado y sea un desastre. No lo sé cómo saldrá. Es mejor casi que lo pases más avanzado en la fecha. Sí. Pero que no se sabe cómo va a venir la vida, no tengo ni idea. No me puedo comprometer a decir si el año que viene va a haber otro. No tengo ni idea. Sí se puede, sí, pero pueden pasar 1000 cosas. A lo mejor me he ido a... No lo sé. Estaba yo pensando, yo fui creo que fui en 2014, justo en el aniversario redondo. En el 70. Sí, en 70, yo creo que fui en el 70, sí. Y bueno, esto era una caja de galletas más chula. Sí. Y todo más por ahí. Que de hecho, más que por las galletas lo compré por la caja. Todavía venden, sí. Todavía venden. Pues vamos a ver las últimas preguntas, si hay alguna más, y si no, pues... He oído que también se produjeron muchas más bajas en el desembarco por el desayuno que les dieron a los americanos. ¿Esto tiene algo que ver? Sí que hubo muchos mareos, mucha gente que se ahogó por el peso, llevaban tanto peso que se ahogaron, y lo de la comida, pues no lo sé, ¿verdad? Sí, buena pregunta. Sí. Le dieron un desayuno muy fuerte, muy fuerte. Luego también le dieron la biodramina, esto para el mareo, muy fuerte, varias pastillas. Y esto hizo ahí un cacao que dejó a muchos soldados tocados, tanto a los que desembarcaron en lancha como a los paracaidistas. De hecho, hay anécdotas de paracaidistas que iban medio adormecidos, porque eso al final te deja droga. Y más si te toma mato si te da cuenta, y muchos desembarcaron y se acostaron porque no podían más. Se vieron aislados y dijeron, yo que no puedo, y se acostaron y ya se despertaron al día siguiente. Sí. Y fue un desastre. Eso por un lado, los paracaidistas, y con respecto a la infantería en la playa, igual, iban completamente mareados, vomitando, muy mal, muy mal. La verdad que tuvo que ser una experiencia horrible y evidentemente sí, contribuyó a que se produjesen más bajas. Pero bueno, quitando, como hemos dicho, Omaha, que fue la peor, el resto, la de Juno también, pero el resto fue coser y cantar. Sí. Pues yo creo que preguntas no hay más. Mira, vamos a acabar justo para que empiece a las 10 David Nievas, el programa que lo agradezco sobre Ceuta, la historia militar de Ceuta, que la va a hacer con Barceló, que es el cronista oficial de la ciudad. Y yo creo que es un programa interesante. Por lo tanto, animo a la gente a ver el programa justo al acabar los que estéis en directo, y los que estéis en diferido, ya sabéis, Belun Artis, enganchamos unos con otros. Y hoy, gracias a David, que me hizo el favor de presentar el siguiente programa, porque ya no me daba tengo que descansar de vez en cuando. Hoy, el retraso que hubo, lo cuento, es porque habíamos quedado él y yo a las 8, pero no cambié el aviso en el canal. Perdonad a todos los que estabais esperando, y lo siento, era por eso. Pues, Sergio, vamos a seguir viendo Normandía, y bueno, podemos hablar ahí, todavía falta un poquitín para el 6 de junio, hay que ver ahí si podemos hacer otro programa sobre Normandía. El 6 de junio ya hablé con David Díaz Cabo, que es autor de una guía de viajes, dos guías de viajes sobre Normandía, para hacer un programa. Si te quieres unir con él o hacerlo o previo, pues esta es tu casa. No voy a poder porque estaré con mi grupo. No, claro, el 6 de junio no, que es verdad, el 6 de junio estás ahí, estás en plena fiesta. No, calla. No, perdona. Pensé que estabas aquí en provincias, claro, en provincias de aquí españolas. No, es verdad, en Caen tiene que ser el día más grande que hay, o sea, claro. Sí. Pues
Muchas gracias, Sergio. Y a No, la nada, gente nada. que vea historias bélicas que merecen ser contadas, que vaya a su página web a través del enlace que puse en la descripción del programa y que se informe sobre el viaje en septiembre, del 5 al 11, en el que lo más seguro, 99% voy a poder ir yo. Me dieron permiso en el Estado Mayor, me dio permiso también en el trabajo y por lo tanto lo más seguro que vaya. Y que disfrutemos juntos de un viaje histórico sin igual. Yo creo que para los amantes de historia militar habrá batallas más importantes, habrá batallas más simbólicas para cada uno de nosotros, pero un lugar en el que haya tanto lugar para ver, no. Es decir, porque tú vas a lugares como una batalla y ves ahí un descampado, pero en Normandía, entre que hay las fortalezas que quedaron, el hormigón que quedó, los museos que hay uno en cada esquina. Es decir, es un lugar para turismo de historia, yo creo que es el mejor que hay. Completamente de acuerdo. Así que nada, para que le interese que venga y a quien no, pues intentaremos subir los máximos vídeos y fotos posibles para acercárselo, Sí, ya sí, sea a España o a Sudamérica. a todo Así el que nada, mundo. pues muchas gracias, Francisco, por invitarme y nada, y aquí estamos para lo que haga falta. Pues muchas gracias, Sergio. Y ahora me voy a despedir yo del público, como siempre, agradeciéndoos que estéis aquí, que hayáis viajado con nosotros esta vez a la Segunda Guerra Mundial y que si alguno de vosotros quiere viajar literalmente con nosotros a Normandía, ya sabéis, está todo en la descripción del programa. Y bueno, sería un placer veros. Mientras tanto, también os puedo ver en Oviedo. Se va a organizar una fiesta, conmemoración, el viernes 26. Bueno, lo voy a poner en redes sociales y tal. Pero bueno, va a ser el viernes 26 ¿cómo se llama? Espacio Oviedo Beat, que es un local que alquilé para nosotros, para poder hablar de nuestros temas y estar tomando una cervecita mientras hablamos de geopolítica. Y nada más, espero que os animéis, que sigáis disfrutando de la historia, en este caso de la historia militar, pero también de la historia normal, la económica, la política, la social, porque al final la historia es la maestra de la vida y todo lo que pasa tiene algún vínculo con el pasado. Y aquí en Belum Artis queremos ir uniendo presente, pasado y también el futuro. Muchas gracias a todos y si os ha gustado este programa, darle a me gusta, dejar un comentario y si sois nuevos, suscribiros al canal. Y también, si queréis, no os perdáis el programa de Viaje a Normandía que acabamos de hacer con Sergio hace unos días y que os recomiendo ver, que es muy buen programa para viajar virtualmente a donde vamos a intentar ir cuantos más mejor alguna vez en nuestra vida y si puede ser ahora en septiembre, mejor. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Belum Artis, Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. A Plutarch.